Muy buenos días, hermanos. Les habla Rosy de Arias para traerles el devocional del día de hoy. Está muy bonito y espero que presten atención. Es el número 22 y es un devocional doctrinal. Tengo claro qué es una herejía. O sea, es una pregunta que me estoy haciendo. ¿Tengo claro qué es una herejía? ¿Lo tengo claro? Si a mí me preguntan qué es una herejía, ¿la distingo? ¿Puedo decir si es herejía o no? ¿O tengo más o menos una idea, pero no estoy clara en ese concepto? La cita bíblica de hoy es segunda de Pedro 2:1. Mas hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vamos con la reflexión y la enseñanza. Hermano, nosotros estamos viviendo en una época donde abundan las opiniones religiosas. Hay mucha opinión religiosa. Muchas enseñanzas parecen correctas porque tienen parte de la verdad. Pero una herejía no se identifica por lo mucho que se parece al error. Eso es algo que acostumbramos a hacer. Es que es una herejía porque hay estos y estos errores, está enseñando esto y esto mal, sino por cuánto se aparta de la verdad bíblica, no la verdad del pastor, no la verdad del quien enseña la palabra, sino cuánto se está apartando de la Biblia esa verdad. La palabra griega, airesis, significa originalmente elección o partido, pero en el Nuevo Testamento llegó a describir una doctrina que se desvía de la verdad revelada por Dios, que es diferente. También Pedro utiliza la expresión apoteias, que significa destrucción o ruina, mostrando las consecuencias espirituales de las falsas doctrinas. Las personas suelen aceptar ideas que confirman sus deseos, emociones o preferencias personales. Eso siempre ha sucedido. Este fenómeno puede llevar a creer aquello que resulta cómodo en lugar de aquello que es verdadero. Entonces hay mucha gente, hermanos, o la mente de las personas quieren más bien creer aquello que para ellos es cómodo, que les resulta cómodo de entender, pero no es verdad. Entonces ahí es donde empieza a haber problemas con la enseñanza. Por eso la mente necesita ser guiada y corregida constantemente por la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final en asuntos de fe y práctica. Una enseñanza es herética cuando contradice. Presten mucha atención, hermanos, por favor, a esto que les voy a decir. Una enseñanza es herética cuando contradice doctrinas fundamentales reveladas claramente en las Escrituras. Voy a poner algunos ejemplos, tales como la deidad de Cristo, su salvación por gracia, su resurrección corporal o la inspiración de la palabra de Dios o el bautismo en agua aplicado correctamente. Estos son algunos ejemplos, hermanos, que yo les estoy poniendo. Hay muchas más doctrinas fundamentales que en este momento no nombré antes, porque no cabría en este devocional empezar a nombrar todas y cada una de las doctrinas que mucha gente las ha tomado y las tiene como doctrinas heréticas. Tan solo ahorita nombré algunas de estas doctrinas fundamentales que caen en muchas enseñanzas heréticas. Cuando una doctrina altera el Evangelio,
o disminuye la persona y la obra de Cristo, deja de ser un simple error, hermanos, aquí hay que tener cuidado, y se convierte en un peligro espiritual. Por eso el creyente debe examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. La Biblia es un filtro, mis hermanos. La palabra de Dios es ese filtro que nosotros necesitamos para saber si estamos entendiendo bien la palabra de Dios, para saber si tenemos ideas nuestras que no van con la palabra de Dios y que se quieren insertar, imponer sobre la verdad bíblica, por lo cual entonces tenemos que desecharlas. Entonces la Biblia es ese filtro, y no únicamente por la elocuencia de quien está presentando esa enseñanza, ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado de quienes nosotros escuchamos las enseñanzas bíblicas y estamos de acuerdo con lo que nos están enseñando. Por eso la Biblia es nuestro filtro. A mis manos puede llegar cualquier tipo de comentario, hermanos. ¿Cuál es mi forma para poder yo saber si es una herejía? Lo paso a las Escrituras de inmediato. Yo escucho algo y me centro en el pasaje o en los versículos que ya yo he memorizado y que los tengo claros en contexto y los paso por ahí. Y encuentro algo que se está alejando de la verdad bíblica y para mí ya se está empezando a convertir en una herejía. Entonces hay que tener mucho cuidado. La madurez espiritual no consiste en conocer muchas opiniones. Más bien esto es terrible. Empezar a conocer muchas opiniones confunde más a la gente. Entonces, la madurez espiritual no consiste en conocer muchas opiniones, sino en discernir la verdad y permanecer firmes en esta verdad. La enseñanza es clara, hermanos. La herejía, y hay que tener mucho cuidado, hermanos, por favor, presten atención. La herejía no es solo un error teológico, es una actitud de orgullo que prefiere la propia opinión antes que la verdad de Dios que está en su palabra. Hermanos, pocas denominaciones defienden firmemente el principio de la suficiencia y autoridad de las Escrituras, porque muchas denominaciones no aceptan ni la suficiencia ni la autoridad de las Escrituras, porque quien está enseñando la palabra, quien se para adelante para enseñar la Biblia, para predicar la palabra, pone sus opiniones personales y lo que quisiera que sucediera, y le añade algo que la Biblia no lo está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que yo estoy escuchando. Está por encima, entonces, sus pensamientos, su forma de querer o de querer complacer a la congregación para que escuchen lo que ellos quieren, que entonces yo pongo por encima de la verdad y de la suficiencia y de la autoridad de la Biblia y la autoridad de Dios lo que yo creo. Y hay que tener mucho cuidado. Esto significa que la Biblia, tenemos que tener claro, hermanos, que la Biblia es la única regla de fe y práctica. No hay más. No vale mi opinión. No vale lo que yo crea. No vale lo que mi hermano o mi hermana quiere escuchar. No vale lo que mi corazón se inclina a sentir. No, hermanos, es la palabra de Dios y punto final. Se enseña así como está. Entonces tenemos que tener claro que esa es la única regla de fe y práctica y el estándar absoluto para medir la verdad. No hay otro estándar. La enseñanza central de este devocional, hermanos, es que el discernimiento bíblico no se está usando para atacar a otros, ni para debatir con arrogancia, hermanos, tampoco, sino para proteger la pureza del Evangelio y mantener la salud espiritual del cuerpo de Cristo, porque quienes enseñamos las Escrituras tenemos responsabilidad y carga encima de nuestros hombros, porque sabemos que tenemos que dar cuentas con lo que enseñamos y con lo que compartimos. Hermanos, yo
Tengo muchos años de enseñar la Biblia, muchos. Yo tengo más de 20 años de enseñar las Escrituras y nunca he dejado de sentir responsabilidad, hermanos, de lo que yo enseño. Cuando yo estoy enseñando algo de las Escrituras, antes tengo que orar, pedir al Señor que me guíe, que quite de mí todo pensamiento que no vaya conforme a su palabra y que me ayude a discernir y que encuentre pasajes que respalden su verdad, no mi verdad, la verdad de Dios, para poderla enseñar. Hermanos, es mucha responsabilidad cuando yo enseño cosas que la palabra de Dios no dice, porque están siendo una herejía que le estoy enseñando a las personas que creen en la palabra. Y las hago pasar como palabra y las estoy presentando como una herejía. Entonces, esto, hermanos, que yo les estoy dando, estos devocionales doctrinales, es para proteger la pureza del Evangelio y mantener la salud espiritual del cuerpo de Cristo. No es para atacar a otros, ni para debatir con arrogancia. Es para proteger la pureza de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad como creyente hacerlo. Es mucha responsabilidad y lo tengo que enseñar como Dios lo demanda de mí, porque algún día el Señor me pedirá cuentas cómo enseñé yo la palabra suya. Preguntas personales, hermano, preguntas sobre cada uno. Sé distinguir entre una diferencia de opinión en temas secundarios y una verdadera desviación de las doctrinas fundamentales de la Biblia. O sea, yo puedo discernir, puedo estar sentado con una persona y puedo distinguir perfectamente cuál sea su opinión o que esta persona está desviándose de las doctrinas fundamentales. ¿Lo distingo? 2. ¿De qué manera puedo evaluar mis propias convicciones para asegurarme de que están alineadas con la palabra de Dios y no con mis preferencias personales? Entonces, ¿de qué manera puedo yo evaluar mis propias convicciones? Lo que yo he adquirido como una convicción por la palabra del Señor para asegurarme de que de verdad están alineadas con la palabra de Él y no con mis preferencias personales. 3. ¿Estoy evaluando las enseñanzas por la Biblia o por la popularidad de quien las enseña? 4. ¿Conozco suficientemente las doctrinas fundamentales de la fe cristiana? ¿Conozco esas doctrinas fundamentales? Como les dije antes, no son solo las que yo le nombré, hermanos, hay muchas más doctrina fundamental. Las conozco todas de la fe cristiana para cuando yo me tenga que sentar a hablar con una persona y llevarle amorosamente a la verdad, le pueda de verdad ayudar y corregir en amor y enseñarle lo que la palabra de Dios dice, porque tengo claro cuáles son esas doctrinas fundamentales. ¿O me falta prepararme para eso, hermanos? Y si me falta prepararme, pues ¿qué estoy esperando? La palabra de Dios está ahí. La iglesia está ahí para congregarme y buscar la verdad. 5. ¿Dedico tiempo a estudiar las Escrituras para desarrollar discernimiento espiritual? ¿Tengo ese tiempo, así como lo dedico para descansar o para ver televisión o para salir a la juela a hacer mandados o para visitar a familia? ¿Saco ese tiempo para estudiar las Escrituras para desarrollar mi discernimiento espiritual? Porque esto es una práctica para poder uno adquirir el discernimiento y valorar la verdad bíblica y no caer en herejía. Vamos a la solución práctica, hermanos. Para mantener un discernimiento sano y evitar el error, consiste en cultivar la humildad teológica. Eso es muy importante. No creer que yo todo lo sé. No creer que, ya yo me lo sé todo. No. Es una dependencia constante del Señor y de la verdad de su palabra. Tener esa humildad de decir, Señor, ayúdame porque yo sé la responsabilidad que tengo y más bien yo quiero aprender, Señor, para no faltarte. Entonces, tengo que cultivar la humildad teológica.
y el estudio sistemático de la palabra. En primer lugar, se debe estudiar la Biblia con el método expositivo, hermanos, que es el mejor método, entendiendo el concepto de cada pasaje y no aislando versículos para justificar ideas propias. Y en segundo lugar, es vital someter el entendimiento al consejo de la historia de la sana doctrina, o someterla al consejo de un pastor que está enseñando sana doctrina, o a una iglesia local que está enseñando sana doctrina. Hermanos, tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra. No es leer. Hermanos, la Biblia no es leerla como coger un libro y leer todos los días, leer y todos los días leer. Hermanos, eso no me va a llevar a nada. Eso nada más lo que va a hacer es alimentar mi ego, porque cuando se toque algún tema de eso, yo entonces voy a poder decir, ah, sí, eso yo lo sé porque ya yo he leído la Biblia. Ustedes, hermanos, no han oído comentarios de que, esa persona se sabía la Biblia al revés y al derecho porque la leía. La leía, hermanos, pero si se pasara por un colador del filtro de la palabra de Dios, ¿cuánta verdad tendría esa persona? ¿Cuánto sabría de la verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque todavía yo puedo decir, hermano, yo sigo aprendiendo. Cada vez que yo hago un devocional, hermanos, aprendo. Cada vez que yo me siento y saco este tiempo, aprendo, hermanos, y tengo responsabilidad de poder enseñar lo correcto. Hermanos, vamos con la oración. Pongamos todo en manos del Señor. Yo le pido al Señor que esto para ustedes haya sido vital, porque estamos ya en los últimos tiempos, hermanos, y las herejías van a empezar a salir por cualquier parte. Y la palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es para enseñar en amor y en verdad, y para que se puedan corregir los errores que otros cometen y los que yo también puedo cometer o estoy cometiendo. Es para corregirnos todos, porque todos dependemos de Dios y todos dependemos de la palabra. Los creyentes maduros tenemos que tener esa convicción de que nos falta aprendizaje. Por eso tenemos que recurrir a las Escrituras todos los días y las veces que sean necesarias. La palabra de Dios dice que es miel a nuestra boca y de lumbrera a nuestro camino, dice Salmos. Así que entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oremos. Señor, ayúdanos a amar y a defender la verdad de tu palabra. Danos discernimiento para reconocer el error, sabiduría para examinar toda enseñanza y fidelidad para permanecer firmes en la sana doctrina. Que nuestras convicciones estén fundamentadas en las Escrituras y que nuestra vida refleje obedientemente a la verdad revelada por ti, Señor. Te pido, Señor, que concedas a tu iglesia el discernimiento sabio y maduro, guardándonos del error y del orgullo de las falsas enseñanzas. Preserva tu congregación de la pureza del Evangelio y danos la humildad necesaria para estudiar tu verdad con reverencia. Que nuestras convicciones estén fundamentadas en tu verdad y que glorifiquen tu nombre y edifiquen el cuerpo de Cristo en amor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.